gracias. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un placer participar en el curso de especialista como docente. Bueno, en esta horita lo que vamos a tratar de ver es un primer pantallazo de lo que son las imágenes y el uso de las imágenes en la metodología del atómico. Claro, ¿no? Un poco entender cuándo solicitar un estudio y cuándo otro. Como ustedes saben, en las últimas décadas el diagnóstico por imágenes ha tenido muchos cambios tecnológicos y eso ha marcado la evolución de los métodos diagnósticos. Y como viene a perspectiva, esto va a seguir continuando. Y cada modalidad tiene sus habilidades para contribuir de una forma u otra a resolver los problemas clínicos que ustedes tienen todos los días. Entonces, por eso es muy importante estar actualizado, ayornado a los últimos desarrollos y de esa forma tener herramientas para tener con criterio elegir qué método utilizar en cada caso. Por eso también es muy importante que tengamos una interrelación entre el clínico y el radiólogo para lograr el mejor objetivo, que es llegar a un diagnóstico pronto para el paciente y al diagnóstico correcto. Por eso el trabajo multidisciplinario para nosotros es muy importante, porque como les decía, nos sirve para llegar a un diagnóstico rápido, a utilizar mejor los recursos, a evitar la exposición a radiación, porque como ustedes saben hay métodos diagnósticos que utilizan radiación, entonces eso hay que también cuidarlo, y también a disminuir los errores diagnósticos. Nada, para que lo tenga de referencia, la Sociedad de Radiología Argentina tiene su guía de recomendaciones para el uso correcto de los métodos diagnósticos. El Colegio Americano de Radiología también, lo pueden ver también ahí. Qué estudios solicitar, cómo solicitarlos, si es necesario usar contraste, no usar contraste endovenoso, porque sabemos que los contrastes tienen sus riesgos, aunque en muchos casos sean necesarios, son muy útiles, en otros casos no, y bueno, y hay que saber cuándo pedirlos y cuándo evitarlos. Los equipamientos, cuando puedo hacer cualquier resonancia en un equipo abierto, en un equipo cerrado, es lo mismo. Bueno, eso también son cosas que hay que conocer, porque a veces uno piensa que el resonador abierto, por ejemplo, que me han escuchado hablar, es un resonador como más amplio, que el paciente no se tiene que estar encerrado, pero a veces no brinda lo que uno espera y uno piensa, bueno, es una resonancia, me va a resolver el problema, y no es así. Bueno, también los métodos por diagnóstico nos permiten saber cómo avanzar, cómo hacer un control, un seguimiento de una patología. Entonces todo eso está en estas guías, tanto la americana como la argentina, para que ustedes puedan consultar y ahí tener un poco más de información al momento de cuando les genera alguna duda, algún estudio. Bueno, y yo encaré esta charla con algunos cuadros clínicos generales que siempre nos encontramos, que ustedes seguramente se encuentran en la práctica diaria. Por ejemplo, vamos a ver como algunos escenarios de sintomatologías y ver qué estudiamos, qué no. Y después vamos a profundizar en algunos métodos diagnósticos un poquito más y hacer un foco en lo que es la colonoscopia virtual, que es un método que como vi en la última pregunta, en la 10, que hablaban de la colonoscopia y la recomendación para que no sea correcta, bueno, la colonoscopia virtual también está dentro de los estudios que uno podría utilizar para esto. Bueno, cuando nos presenta un paciente con dolor hipocondrio derecho, nosotros como primera herramienta diagnóstica, por la accesibilidad, por el bajo costo, porque la podemos hacer al lado del paciente, porque la podemos realizar de forma más fácil, es la ecografía. Y la ecografía nos va a permitir estudiar muy bien lo que es la vesícula, que es una de las principales causas de por qué se genera el dolor en el hipocondrio derecho, ¿verdad? Entonces, la ecografía es un método sencillo para poder ver la vesícula y la vía biliar de manera correcta, ¿sí? Como ven acá, bueno, la vesícula es esta estructura que vemos acá, es una estructura que normalmente tiene que ser oscura, diríamos hipoecoica. Vieron que ustedes en ecografía hablan de ecos, entonces es hipoecoico,
o hiperecogénico, o isoecoico o isoecogénico. Bueno, es una estructura de baja densidad, bien delimitada, con las paredes muy finitas. La pared de la vesícula no tiene que medir más de 3 milímetros. Y la podemos ver en distintos planos. Este es el plano a lo largo, longitudinal, este es el plano transversal, en el eje corto de la vesícula. Acá tenemos otra incidencia. Podemos ver bien la zona de lo que sería el bacinete, todo el cuerpo, el fondo. Y acá estamos viendo ya lo que es la vía biliar, el colédoco, ¿sí? Y acá lo vemos también al colédoco, con su sector más llegando a la zona pancreática. Entonces, la ecografía nos permite ver muy bien lo que es la vesícula y lo que es la vía biliar. Y vamos a después evaluar algunas patologías que podemos encontrar acá. Las más comunes, ¿no? Los cálculos vesiculares, la litiasis vesicular. La litiasis vesicular, generalmente, como ven acá, se acuerdan la vesícula, paredes finas que sigue teniendo, pero bueno, tiene un contenido que ya no es el homogéneo negro, sino que hay cosas adentro. En este caso, estas estructuras que vemos acá, ¿sí? que hacen lo que se llama la sombra acústica, ¿no? Posterior, porque son estructuras que tienen calcio, ¿sí? Y generan como esta ausencia de pasaje de ecos por detrás, que es la sombra acústica, ¿sí? Entonces lo vemos acá, esto con el paciente en la camilla, vamos a poder ver el movimiento, porque al paciente le decimos, bueno, gire por un lado, gire por el otro, y eso se va moviendo, ¿sí? Lo que nos ayuda también a diferenciar de alguna calcificación en la pared, por ejemplo, distrófica. Bueno, esto tiene movilidad. Y en este otro caso, lo que vemos son como estructuras más pequeñitas, que a veces se pueden discriminar o a veces no, que son ya más litiasis más pequeñas, microlitiasis, o a veces cuando es todo muy pequeño, lo que llamamos como barro biliar. Así que es ese contenido heterogéneo dentro de la vesícula vinculado a los cálculos. Y como ven acá también, la sombra acústica posterior, de que nos habla que son estructuras que están calcificadas. Otro de los procesos que podemos encontrarnos es la colecistitis, ¿sí? La inflamación de la vesícula. Acá ya la pared de la vesícula deja ser esa línea que veíamos que casi no se veía bien finita, sino que es una estructura gruesa, ¿sí? Como ven acá en toda la estructura, con un espesor mayor a los 3 milímetros que hablábamos antes, y con un contenido, como ven acá, uno ve la mucosa de este lado, como la pared con todo este espesor, y esta zona más hipoecoica en el medio, que es la zona de edema de esa pared. Es una pared engrosada, edematosa, ¿sí? Y en algunas ocasiones, también, acá la vemos en el corte transversal, sería un corte visto con este plano, ¿sí? Transversal, con contenido también en su interior, pequeño, como si fuera un barro biliar, ¿sí? Y una pared y una vesícula de paredes inflamables. Obviamente que después tenemos otros métodos que nos pueden brindar información de esa patología, si nosotros queremos avanzar, si el paciente tiene, por ejemplo, dilatación de la vía biliar, queremos ver si hay litiasis en la vía biliar, en los conductos. Bueno, la resonancia magnética es otro método que nos va a permitir muy bien estudiar la zona de la vesícula, la zona de la vía biliar. La van a ver después en otras charlas futuras que van a hablar específicamente de esto. Pero bueno, como ven, la resonancia también de forma simple nos permite evaluar la patología. En este caso tenemos una vesícula de paredes engrosadas. Acá el líquido de la vesícula se ve blanco, ¿sí? Esta es una secuencia de las que se llaman del tipo T2. No es un T2 puro, pero es una secuencia en donde el líquido, que siempre nosotros usamos de referencia el líquido subarachnoideo, el líquido que hay en la columna, fíjense que el líquido se ve blanco, entonces la vesícula con el contenido líquido que tiene también se ve blanca. La pared se ve ligeramente engrosada y tiene un contenido heterogéneo en el interior, que son cálculos dentro de la vesícula. Y en otra imagen tenemos en un plano coronal de frente, ¿sí? Acá tenemos el hígado, la vía biliar y la vesícula, ¿sí? Con la pared gruesa,
¿sí? Edematosa, porque también está gruesa, fíjense, la línea negra sería la de la mucosa. El espesor de la pared es blanco porque está edematoso, tiene líquido, por eso también brilla. Los líquidos en esta secuencia brillan. Y el contenido de la vesícula, que en este caso se ve blanco por la inflamación. Y después, bueno, tenemos la tomografía. También la tomografía nos permite estudiar la zona de la vesícula. En este caso, la tomografía muchas veces es útil cuando, obviamente, queremos los cálculos litiásicos o los cálculos de colesterol, que se pueden apreciar muy bien, pero también lo que se ve más fácil en la ecografía, en la tomografía, es el aire dentro de la vesícula. Y a veces tenemos procesos infecciosos que generan contenido aéreo y entonces tenemos una colecistitis alitiásica del tipo enfisемatosa. Y entonces acá tenemos, si se fijan ustedes, la vesícula con un contenido también oscuro, que es un contenido líquido, con la pared gracias. No, está bien, está bien. Como ven, la vesícula con el contenido en su interior y estas imágenes oscuras que corresponden a una densidad de aire, y como el paciente está acostado boca arriba y ese aire va a tender a subir, por eso estará en este sector superior en la imagen, ¿sí? También acá lo que vemos asociado es que la grasa alrededor de la vesícula también está ligeramente heterogénea. Cuando se ve un poquito más gris, no se ve negra como la grasa que tenemos acá, por ejemplo, o atrás de los riñones, en una grasa normal. Esta es como más sucia, que decimos a veces, tiene una grasa un poco más densa porque hay procesos inflamatorios alrededor. Y si ven esta imagen, que es en el plano sagital, también tenemos la vesícula en todo su desplegada, ¿sí? Con la pared ligeramente engrosada, la alteración de la grasa alrededor de la vesícula, que nos habla de que hay un proceso inflamatorio, la burbuja aérea en este caso acá, y un poco de líquido perihepático. Si ven ahí esta imagen acá, más hipodensa, que rodea el borde del hígado, es contenido líquido perihepático. Entonces todo esto nos habla de un proceso inflamatorio que está circunscripto y que tiene como punto de origen el compromiso vesicular. Bien, ahora vamos a otra localización, vamos a la fosa ilíaca derecha. Bueno, acá básicamente lo que cuando sospechamos algún dolor ahí tenemos que descartar una apendicitis, ¿sí? ¿Qué sería lo que tenemos que descartar en un paciente que todavía no ha sido operado apenas? Entonces la ecografía también. Hoy en día tenemos muy buenos equipos que nos permiten evaluar esa zona, ¿sí? Y podemos ver la vesícula y ver si es una vesícula normal o no, ¿sí? Un apéndice normal o no. El apéndice es una estructura tubular, ¿sí? De paredes también bien prolijas y delgadas, con un espesor que no debe superar tampoco los 3 milímetros. Podemos ver bien toda su longitud, ¿sí? En el eje, a lo largo del eje del apéndice y en el corte transversal del apéndice, ¿sí? Entonces, podemos evaluarlo rápido, lo mismo que la vesícula, ¿no? Un estudio disponible rápidamente, que se puede llevar a la camilla del paciente, al lado del paciente, y lo hacemos y podemos evaluarlo bien. Muchas veces cuando hay un proceso que ya generó cierto compromiso, a veces es más dificultoso y las heces intestinales están interpuestas, y si la disposición anatómica del apéndice es una retrosescal ascendente o intrapélvica, no la vamos a poder ubicar, va a ser muy difícil, pero bueno, es el primer paso para actuar rápidamente, ¿sí? Muchas veces podemos también hacer una evaluación cuando las localizaciones son más intrapélvicas. En una mujer se puede hacer una evaluación transvaginal porque se puede buscar también el apéndice por el sector vaginal, porque muchas veces tiene una localización bien intrapélvica.
Pero después tenemos la tomografía. La tomografía se ha incorporado mucho en lo que es el dolor abdominal, en paciente de guardia, paciente en la urgencia, y entonces se pide la tomografía, porque la tomografía a veces es como también hoy en día en muchos lugares accesible, y para lo que es la patología del apéndice puede resultar también una buena opción. Entonces, la tomografía, generalmente cuando uno sospecha algo inflamatorio agudo, conviene hacerla con contraste endovenoso, porque a veces hay ya complicaciones y el contraste nos ayuda a mejorar el diagnóstico, ¿sí? Y en este caso vamos a ir recorriendo lo que sería la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Lo que está pintado en blanco son las asas delgadas, porque el paciente, generalmente los abdómenes, si podemos, si el paciente tolera y no es algo que esté en una situación muy inestable o que no pueda tomar líquido, le damos el contraste oral porque nos ayuda a diferenciar las vísceras. Y entonces nos encontramos con que tenemos la zona del ciego y una estructura tubular que está acá, que está medio oscura, no se pintó con el contraste. Lo importante de la tomografía es ver todos los cortes, porque con uno no vamos a llegar a nada. Entonces vamos a ver una serie de cortes acá. Vemos que esa estructura que estaba acá como unida se empieza a ver acá subiendo, ¿sí? Fíjense que sube atrás de lo que es el ciego, ¿sí? Acá estamos subiendo, sigue por acá, y en la reconstrucción que les muestro acá del plano sagital la ven retrocejada. Este es un apéndice que está aumentada de diámetro. Generalmente en el apéndice, el apéndice en la tomografía, también la pared dijimos que no mide más de 3 milímetros y que la luz, el ancho de lo que sería el apéndice normal no debe superar los 6-7 milímetros. Entonces acá tenemos un apéndice que está peri en el límite del diámetro mayor, ¿sí? Y que tiene un contenido, fíjense, heterogéneo con algunos de lo que llamamos los apendicolitos, que son esas calcificaciones que se generan adentro y que muchas veces obstruyen su comunicación con el ciego, y ahí empieza a acumularse líquido, secreciones, se infecta y genera la sintomatología. Y este es un apéndice que ya está bastante agrandada y que tiene alteraciones. Si se fijan otra vez en la grasa, fíjense la grasa acá del paracólico izquierdo está bien oscura, y fíjense que la que rodea al apéndice es ya más densa, no es tan negra, sino que está más heterogénea, y eso habla de también inflamación alrededor del apéndice. Entonces acá estamos en un cuadro de una apendicitis que no está complicada, pero que ya tiene una apendicitis instaurada, y que de localización retrocejal ascendente, que es muy difícil de ver por la ecografía porque está atrás de todo el colon. Entonces, en muchos casos, la tomografía nos va a ser de mucho utilidad. Bien, si vamos al otro lado, de la fosa ilíaca izquierda, generalmente acá lo que vamos a pensar como cuadro inicial, obviamente que después está todo lo ginecológico que nos va a generar otros cuadros diferenciales, pero bueno, hoy vamos a encarar la parte digestiva. Entonces, en la fosa ilíaca izquierda vamos a pensar en la diverticulitis, ¿sí? Para el estudio de diverticulitis también tenemos muchas opciones. Está puesta la ecografía, porque en la ecografía a veces podemos ver una masa intestinal engrosada a la pared con alteración o líquido adyacente o alteración de la grasa adyacente. Es más difícil. ¿Se puede llegar a un diagnóstico? Sí, se puede, pero en la práctica es más difícil y no lo usamos o no se utiliza mucho. Después en la otra imagen ven una imagen de radiología, ¿no? De un colon doble contraste, que después vamos a hablar un poco de ese método. Generalmente hoy, para el diagnóstico en agudo de esta patología, tampoco lo usamos, ¿sí? Aunque en algún momento se utilizó con sus ciertos riesgos, porque si sospechamos una inflamación del colon, insuflar un líquido con aire tiene sus riesgos. Por eso cada vez se ha ido dejando de utilizar también para el diagnóstico de la entidad de la diverticulitis aguda. Si ven, esto es un colon por enema doble contraste, y esta es la zona de lo que es el sigma. Y si ven acá, hay un sigma
está estrechado, ¿sí? Tiene los signos que nosotros utilizamos para el colon por enema, que nos ayudan a diferenciar esta estenosis, porque hay una estenosis de la luz, ¿no? Nosotros vemos una estenosis de la luz con una luz irregular, tenemos que diferenciarlo con un proceso neoplásico también, que nos puede generar una estenosis del marco coronal. Generalmente en los procesos infecciosos, esas estenosis son más prolongadas, ¿sí? En los cánceres generalmente son más cortas, se acompañan también a veces de signos indirectos que pueden ser colecciones o complicaciones peridiverticulares, y vemos la presencia de divertículos, ¿sí? que no es un signo que tenemos que tener presente para sospechar que tenemos una diverticulitis, porque después el otro cuadro diferencial podría ser una sigmoiditis también, ¿no? En donde tenemos también una inflamación de todo lo que es el sigma, pero bueno, no hay divertículos. Bien, pero hoy también en la práctica lo que uno ve que más se utiliza en la urgencia es la tomografía computada, porque la tomografía computada nos permite no solo ver el colon, también ver lo que pasa al lado del colon, si hay colecciones asociadas o no, o si hay otros diagnósticos diferenciales que podemos descartar. Entonces, en esta imagen que vemos acá de la tomografía, este es el corte axial de la tomografía, también con contraste oral. Esto es el sigma, esto es parte del sigma. Y acá vemos un área que está heterogénea, ¿sí? Acá vemos en la imagen coronal el mismo, un asa intestinal con las paredes gruesas y una imagen alrededor o adyacente a esa asa intestinal, con una alteración de la grasa, con una pequeña imagen aérea también en ese sector, ¿sí? Y acá ven que hay pequeñas imágenes aéreas, que nos hablan de que hay un proceso inflamatorio que está complicado localmente, digamos. Hay una pequeña colección alrededor de esta inflamación proveniente de un divertículo, ¿sí? Este es un corte un poco más abajo, en donde vemos, ¿sí?, el engrosamiento de la pared, los divertículos, ¿sí? Y en algunos casos aparecen las complicaciones, y en este caso estamos viendo un paciente que tiene una sonda, esta es la sonda vesical, y vemos, esto es lo que se ve de la vejiga, y hay una imagen aérea dentro de la vejiga, ¿sí? Y ven acá el globo de la sonda vesical y una burbuja aérea en el interior. Bueno, acá nada, hubo una instrumentación de la vejiga, puede haber, a veces en las instrumentaciones hay aire dentro de la vejiga, pero bueno, en el paciente tenía el proceso inflamatorio del colon. Fíjense que este es el colon engrosado y está pegado a lo que es el techo de la vejiga. Entonces ahí nos encontramos frente a una complicación de este proceso inflamatorio diverticular, que es una fístula colovesical, ¿sí? Entonces la tomografía nos permite no solo ver el compromiso del colon, sino también si existen complicaciones, y es un método que se utiliza mucho para hoy en día, porque bueno, ante la sospecha del paciente con esta sintomatología uno puede confirmar que hay una diverticulitis o no y ver si hay complicaciones asociadas. Bueno, un poco para hablar del aparato digestivo y los estudios radiológicos. Hoy en día ha disminuido mucho el pedido de los estudios radiológicos, lo que conocemos como la seriada esofágico-gastrodenal, el colon por enema, el tránsito del intestino delgado. Su uso ha ido disminuyendo, por un lado porque han aparecido otras técnicas que nos pueden suplantar esa información con un poco más de información adicional, más anatómica. Por otro lado porque también se ha ido dejando de hacer, muchos centros han dejado de realizar este tipo de estudios, ¿sí? Y no hay muchos lugares para poder hacerlos, ¿sí? Y bueno, como les dije, hay otros estudios que van avanzando y van tratando de suplir lo que antes se hacía con la radiología. El colon por enema es uno de estos estudios para lo que es la evaluación del cáncer colorectal, que era una de las indicaciones por las cuales se usaba el colon por enema. Ha ido, desde el punto de vista de las imágenes, siendo reemplazado por lo que es la colonoscopia virtual, que después vamos
a hablar, pero un poco para conocer la técnica del colon por enema, porque se sigue realizando en algunos lugares y ustedes pueden también tener contacto con las imágenes de esto. Un poco conocer de qué consiste la técnica. El colon por enema se llama doble contraste porque se utilizan un contraste positivo, que es el bario, ¿no?, que se coloca a través de una cánula rectal, y el aire, que sería el contraste negativo del estudio, que va inflando o se va insuflando el colon y despegando las paredes, y así uno obtiene una mucosografía de todo el marco colónico, ¿sí? Porque el bario se va a ir pegando en las paredes del colon y con el aire vamos a ir separando las paredes y ahí tener una imagen de lo que es el tubo digestivo. Las indicaciones del colon por enema son la detección de pólipos y la detección del cáncer colorectal. Obviamente que la sensibilidad para detectar pólipos es menor de lo que hoy brinda la colonoscopia virtual, porque bueno, lesiones más pequeñas eran más difíciles de ver en el estudio radiológico, ¿sí? Porque piensen que el estudio radiológico es un estudio bidimensional y que depende de muchas incidencias para tratar de a veces localizar una imagen, ¿sí? El colon por enema es un estudio dinámico que se hace en la camilla de radiología con una técnica que se llama fluoroscopía, ¿no?, que es una emisión. Uno va viendo como filmando el avance del colon y las distintas incidencias del colon con rayos X y tomando imágenes de ciertos sectores para después disponibilizarlo, ¿no?, para que ustedes lo puedan ver. Bueno, para que veamos algunas imágenes, en este caso una enfermedad diverticular por el colon por enema. Los divertículos, ¿no?, son las articulaciones de la pared del colon y las vamos a ver en el colon por enema como estas pequeñas, bueno, dependiendo del tamaño, porque después están los divertículos gigantes, pero generalmente tienen este tamaño. En este caso, en la zona del colon, este es el colon descendente y el sigma, esta es una incidencia oblicua anterior izquierda, ¿sí?, en donde tenemos, esto sería parte del colon transverso, y acá tenemos los divertículos en ese sector. Fíjense que es una pared de colon normal con los divertículos. En este otro caso tenemos otro colon por enema. Esta es una incidencia de frente o ligeramente ubicuada, la columna acá y la liguilla acá, está bastante de frente, y vemos, esto es lo que es la ampolla rectal, el sigma, y acá tenemos yéndonos para el pie del colon descendente, ¿sí? Y bueno, y lo que vemos acá son también los divertículos. Tal vez acá hay una mayor o una ligera irregularidad de lo que sería la luz, no es tan prolija la luz como acá, y en algunos sectores hay como un menor calibre, y esto nos habla más de que hay un proceso más crónico, ¿sí?, como si fuera una diverticulosis colónica de más tiempo, que tal vez tuvo en algún momento algún evento agudo y entonces genera que la distensibilidad del colon sea menor, y por eso tenemos en algunos sectores como un calibre menor comparado con otros, ¿sí?, y eso está dado por la cronicidad del proceso. Después, el colon por enema también nos sirve para evaluar, como decíamos, el cáncer colorectal. El cáncer de colon, en este caso, tenemos la clásica imagen que muchas veces vemos, que es de la manzana mordida, ¿sí?, que nos habla de una lesión infiltrante de lo que es la pared del colon, que genera que la mucosa, porque acuérdense que nosotros acá vemos la mucosografía del colon, nos muestra que tenemos una luz muy filiforme por acá, ¿sí?, y estos serían como los bordes de esta lesión, y en este caso sería el sector de acá, y probablemente acá tenemos también hay un componente de tejido blando alrededor de esa luz estenosada, ¿sí?, que genera la estrechez. Es una estrechez de longitud corta, no es muy larga,
¿sí? Y bueno, esta es la clásica imagen de un cáncer de colon. Y después tenemos la detección de pólipos, ¿sí? Acá tenemos un pólipo grande, ¿sí? Un pólipo pediculado, en lo que sería el colon ascendente, es el ángulo hepático, este sería el colon ascendente. Fíjense que este es un pólipo pediculado, se ve muy bien todo el pedículo, ¿sí? Y acá lo que sería la cabeza del pólipo, esto es el contraste alrededor de la lesión, ¿sí? Y acá se ve muy bien. Y después está la detección de pólipos sésiles, que a veces cuando coincide la patología diverticular con la polipoidea es más difícil de identificar, porque muchas veces estas imágenes diverticulares, según la incidencia, por eso es muy importante, y este es un estudio dinámico, el paciente hay que cortarlo para ver si la imagen está o superpuesta o es verdaderamente la mucosa, ¿sí? Entonces acá tenemos algunas imágenes diverticulares y otras que corresponden, como la de acá y como la de acá, a pequeños pólipos. Entonces, acá estos pólipos más pequeños son difíciles de ver, hay que hacer un estudio muy meticuloso. También por eso el estudio ha ido perdiendo operadores con capacidad para hacer el método, ¿sí? Porque se ha ido descontinuando y es como un método bastante artesanal para poder llegar a un diagnóstico correcto, y eso hoy en día se dificulta cada vez. Y acá en este caso tenemos otra lesión maligna de aspecto polipoideo. Si ustedes ven la zona del recto, fíjense que esta es una incidencia casi de perfil. Vemos la ampolla rectal, y si se fijan en la pared, sobre la pared posterior, hay toda una irregularidad de la mucosa, ¿sí? Y una imagen acá, que si la buscamos en la incidencia de frente, la vemos sobre este sector. Ven que fíjense que acá, como es la mucosa, bien prolija, lisa, y de este lado tenemos como una ausencia de opacificación normal, y la distensión del aire en la ampolla nos muestra que hay una lesión elevada, ¿sí? con una alteración del patrón de la mucosa, porque la mucosa es un patrón liso, no es normal, y acá hay toda una irregularidad, un craquelado de ese contraste que nos habla de que tenemos una infiltración de esa mucosa, y hay una lesión elevada, y en este caso es un cáncer de recto. Entonces el colon proenema nos brinda todas estas alternativas para el estudio de lo que sería el colon. Y después tenemos lo que es la colonoscopia virtual, ¿sí? Hoy en día la colonoscopia virtual nos permite evaluar la luz del colon sobre la base de una información de una tomografía computada. ¿Sí? El primer estudio se hizo ya hace casi más de 30 años, fue la primera vez que se realizó un estudio virtual y se evaluó el colon, ¿sí? ¿Cómo se realiza? Bueno, tenemos que distender el marco colónico con aire, ¿sí? Se requiere una limpieza intestinal a base de fosfatos, a base de polietilenglicol. Es muy importante la limpieza intestinal porque nosotros acá no vamos a tener forma de sacar mucho líquido remanente, como tal vez hay posibilidad en la colonoscopia convencional, y tampoco vamos a poder ver colores de las lesiones. Entonces, si hay restos de materia fecal, para nosotros si bien hay signos indirectos que nos pueden ayudar a decir que no es un pólipo, sino que es un resto de materia, a veces es muy difícil y son la principal causa de los falsos positivos. Y en la colonoscopia convencional, claramente la visión directa nos permite hacer esa diferencia cuando hay un resto adherido a la pared. Pero el método, por eso es muy importante la limpieza intestinal. También es importante que el colon se pueda distender normalmente y bien, por lo cual, si el paciente no tiene contraindicaciones, el estudio se hace con una inyección previa de anticolinérgicos. Y el contraste endovenoso no está indicado, no es una indicación necesaria para el colon virtual. En algunos casos, como vamos a ver después, cuando
La colonoscopia virtual se hace con un fin de completar una colonoscopia real porque hay una lesión estenosante y hay que estudiar el colon proximal. Si ya tenemos que la sospecha es que es una lesión neoplásica, a veces el contraste se puede usar porque al momento de adquirir la tomografía uno también ya puede hacer como una evaluación de la parte hepática, que es uno de los lugares en donde puede haber lesiones secundarias. Entonces puede complementar en el mismo estudio la evaluación del colon y del resto del abdomen. Pero si no, no es indicación en contraste endovenoso. Y en algunos lugares, y lo van a ver también descrito en la literatura, el colon virtual durante la preparación también se le hace tomar al paciente un contraste positivo, ya sea iodado o de bario, que se va mezclando con el líquido residual que pueda quedar en el colon o con algunos restos de materia fecal que puedan quedar durante la preparación y que nos ayudan así también a diferenciar algunos falsos positivos. Pero generalmente en la práctica no está en la literatura, pero en nuestro país es raramente se utiliza el contraste positivo. Entonces, como para redondear esta parte de la preparación, lo importante es muy importante la limpieza intestinal que realiza el paciente. Nosotros le insistimos mucho al paciente para que cumpla con la preparación, porque bueno, a veces sabemos que tiene sus incomodidades, pero bueno, es parte importante del diagnóstico. También es importante cómo adquirimos el estudio y cómo lo evaluamos, ¿sí? El protocolo de adquisición tiene que hacerse, siempre se hacen dos adquisiciones, con el paciente boca arriba y con el paciente boca abajo. Eso es porque a veces queda un poco de líquido y entonces con los cambios de decúbito el líquido se va a mover, lo mismo que algunos restos, y si hay un sector del colon que en el decúbito supino no se ve, si la cantidad de líquido no es excesiva, cuando vamos en otro decúbito esa zona va a quedar libre y la vamos a poder estudiar, ¿sí? Es importante el equipamiento que utilicemos, ahí dice colimación, que sería cuántas filas de detectores tienen los tomógrafos. Hoy en día, para el colon virtual, aunque tengamos un tomógrafo de 16 filas, de 64, estamos muy bien para hacer el estudio. Con filas menores o que tienen una cobertura más corta, no, porque ya el espesor de corte que vamos a poder obtener no va a ser el ideal, que sería un mínimo de 2 milímetros, ¿sí? Para tener buena definición de la imagen. Las técnicas de adquisición, como vamos a estudiar el colon, que va a estar extendido con aire, y el aire no nos genera obstrucción a la imagen, no necesitamos irradiarlo tanto, porque vamos a ver un órgano hueco y tenemos que buscar lesiones alrededor. Entonces, podemos utilizar técnicas bajas, con 80 kilovoltios, con 100 kilovoltios y con poco miliamperaje, lo que nos va a permitir obtener radiaciones o dosis de radiación que son menores a 2 milisieverts, que es una radiación baja para un estudio diagnóstico, y que en la idea de que el método sea también utilizado, como vamos a ver, como método de screening, es uno de los requerimientos que tenemos que tener, poder hacerlo con baja dosis de radiación. Una adquisición de un abdomen común que pedimos cuando pedimos abdomen por dolor abdominal, con contraste, bueno, ahí ya estamos hablando de radiaciones de 3, 4, 5 milisieverts, dependiendo la patología que queramos estudiar, porque bueno, ahí tenemos que ver bien los órganos, entonces tenemos que tener un poco más de técnica radiológica para tener más definición. Cuando yo les dije que se podía usar contraste endovenoso para hacer también una evaluación del abdomen, en el caso que sospechemos ya una lesión maligna, bueno, ahí la radiación va a ser mayor porque vamos a tener en la adquisición que hagamos de cúbito supino, darle más técnica, porque queremos también no solo evaluar el colon, sino también ver el hígado, cómo está el hígado, y lo que pasa alrededor del colon. Pero en comparación con lo que el colon por enema tradicional tiene, que dependiendo de las técnicas, los equipamientos y cómo se realice el estudio, tiene dosis más elevadas de radiación. Bueno, esto es como adquirimos el estudio. La imagen de tipo radiografía es el escanograma, ¿no?, que hace el tomógrafo previo a toda la exploración.
Ahí es importante que nosotros con esa imagen valoramos cómo distendimos el colon, ¿sí? La distensión se hace en forma manual. Hay unas bombas de insuflado que también se pueden utilizar, pero generalmente se hace un insuflado manual. Se distiende el colon y una vez que se distiende se hacen las adquisiciones, boca arriba, boca abajo. Un poco para lo que les contaba ahora. Y después que tenemos esto, vamos a interpretar las imágenes. Tenemos que interpretar todas las imágenes axiales que obtuvimos, que si hablamos de corte de 2 milímetros y vamos a estudiar todo el abdomen, más o menos son unas 300 imágenes por decúbito, ¿sí? Y tenemos la evaluación bidimensional en el plano axial o en distintos planos, una evaluación 3D y una evaluación endoscópica propiamente dicha. Entonces, bueno, vemos las imágenes axiales, ¿sí? Por ejemplo, si ven acá, este es el colon, el ciego, este es el colon descendente. En muchos casos, si la válvula ileocecal es incontinente, pasa aire del intestino delgado. Nosotros por la imagen podemos diferenciar qué es uno y qué es otro, entonces tenemos que hacer un seguimiento. Por eso esto hay que hacerlo con una estación de trabajo, con un programa dedicado, que ahora vamos a ver algunas imágenes, que nos permiten ir viendo todo el colon por distintos sectores. Entonces acá en este caso nos encontramos con una imagen, que si ven acá en el colon, en la pared, en el sector posterior hay una imagen elevada, pequeña, que si la buscamos en la ventana de tejido blando, que llamamos acá, o un poco más, para ver no solo el aire, vemos que hay una lesión acá, una imagen de densidad, puede ser un pólipo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Es poder ver esa imagen en distintos planos, ver cómo se comporta. Fíjense, acá la tenemos viendo otra vez. La vamos a ver en el plano sagital, la vamos a ver con las distintas ventanas para ver. Vamos a buscarla en la otra adquisición para ver si está en el mismo lugar o si se cambió de lugar, porque si se cambió de lugar ya no es una lesión verdadera porque se mudó, pero si permanece en el mismo lugar, en el decúbito prono, es muy consistente con una lesión verdadera tipo pólipo. Estos son los programas que hoy tenemos, que segmentan todo lo que es el colon. Este es intestino delgado que lo deja de lado, ¿sí? Y nos traza toda una línea central. Esa línea central es por la que nosotros después vamos a ir navegando con la endoscopía virtual, ¿sí? Esta es una imagen parecida a la del colon por enema, pero sacada de una tomografía, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es ver... Bueno, esto tenía que andar. Bueno, esta es la imagen endoscópica virtual, ¿sí? Que puede tener el movimiento e ir recorriendo todo el colon. Pero para que vean ustedes, el color es artificial, es el color verdadero, uno le pone el color que quiere. Y lo que vemos acá es la luz. Fíjense que vemos, en este caso, un sector de lo que sería el colon ascendente. Bueno, esa es la vista endoscópica. Así vamos a ir recorriendo el colon. Pero después tenemos otras herramientas también. Hay una herramienta que es muy útil para nosotros porque nos simplifica un poco ver la imagen, y es lo que se llama apertura de Abstract, que es como que al colon lo abrimos en el medio, ¿sí? Lo abrimos en el medio y lo desplegamos. Entonces vamos a poder ver como todo de frente el colon, como si ese tubo lo cortamos por un lado y lo abrimos. Entonces ahí tenemos toda la imagen del colon desplegado y podemos ir viendo con las guías abajo todas las imágenes combinadas. La imagen 3D nos marca por dónde estamos yendo. La imagen axial que tenemos acá es la adquisición que veíamos antes, pero vinculada al punto de vista que estamos teniendo en el frente, y después la imagen endoscópica que mostré antes. Y arriba está esa imagen desplegada, ¿sí? Que nos permite ver esto de acá, que ven acá, es líquido. Si se fijan acá en la imagen axial, hay como una línea recta acá. Esta imagen es del decúbito supino, ahí dice prono, decúbito supino, pero no está en la posición anatómica, sino que está rotada de acuerdo a cómo va avanzando la línea, ¿sí? Y estamos en este sector del colon, que es el sector medio del colon descendente. Si ven acá, estamos en este punto.
Y acá podemos ver todas las austras. Y esta imagen lo que nos permite, o esta forma de estudio, es ver qué hay de un lado del austra, qué hay del otro lado del austra, ¿sí? Sin que nos queden puntos ciegos. Y nos agiliza un poco la evaluación del colon. ¿Cuáles son las indicaciones del colon virtual? Bueno, una de las indicaciones es el screening de cáncer en colon rectal. Tiene un alto valor predictivo negativo con estos requerimientos que dijimos antes. Una buena limpieza intestinal y los parámetros de adquisición que sean los correctos, con un equipamiento adecuado y con un episodio de corte adecuado, ¿sí? Y según las guías, hoy en día una colonoscopia virtual negativa nos permite tener un periodo de repetición de 5 años, ¿sí? A los 5 años no nos da la luz de los 10 años de la colonoscopia, sino que nos da una luz de 5 años para volver a hacer un próximo control. Claramente que si tenemos pacientes que tienen altos factores de riesgo, tal vez uno dice, ¿para qué? Si tienen muchos factores de riesgo, vamos a hacer esto. Porque claramente si acá nosotros encontramos una lesión sospechosa, tenemos que hacer una colonoscopia real. O sea, ahí entra un poco el si vale la pena o no. Y ahí cada uno tiene que decidir cuál es el método a elegir. En muchos lugares, como el acceso a la colonoscopia real está más limitado porque hay mucha espera o por el costo, se utiliza esto como una opción. En pacientes que tienen bajo riesgo, que por una cuestión de etaria se empieza la indicación, bueno, es una alternativa que también podemos conocer. Es un método que no requiere sedación, no requiere ni anestesia, es ambulatorio. Y bueno, puede ser utilizado y está validado por las guías para el screening en caso de colon rectal. Otra de las indicaciones es la colonoscopia incompleta, ¿sí? En muchos casos, entre un 5 y un 10, dependiendo de los centros, hay colonoscopias incompletas por diferentes causas, ya sean causas de una estenosis real que no nos permite explorar más allá, o por causas anatómicas, porque a veces hay angulaciones que ya no se pueden franquear, o hay procesos adherenciales. Bueno, hay distintas causas que nos impiden estudiarlo en forma completa al colon, y entonces podemos completar ese estudio a ese paciente que tiene una preparación ya hecha con la colonoscopia virtual. Por eso dice el protocolo en el mismo día que en muchos lugares, si están en centros en donde se hacen colonoscopias reales y hay un tomógrafo, se podría complementar en el mismo día, ¿sí? A veces nosotros tenemos esa interconsulta del gastroenterólogo que hizo la colonoscopia, que no pudo avanzar y se comunica para ver si tenemos disponibilidad para hacer el estudio. Porque bueno, ya el paciente está preparado, entonces se complementa en ese día el resto del estudio, ¿sí? Eso lo que nos va a permitir es evaluar el colon proximal al que no se pudo franquear, ¿sí? Y después, bueno, pacientes que son malos candidatos para hacer un procedimiento convencional porque tienen problemas cardíacos, porque no se quieren anestesiar, bueno, coagulopatías, a veces pacientes quieren evitar un procedimiento invasivo, bueno, la opción está dada, ¿sí? La evaluación del colon proximal a la lesión obstructiva es muy importante porque en muchos casos existen los tumores sincrónicos, ¿sí? En un 5% de los casos hay este tipo de lesiones, ¿sí? Y entonces podemos también encontrar un tumor sincrónico o también pólipos que no hayan sido o que no hayan avanzado a un cáncer, pero que pueden estar presentes. En estos casos, como les decía antes, como ya sabemos que hay una lesión orgánica, queremos descartar otra, el contraste venoso para la estadificación abdominopelviana es de utilidad, ¿sí? También tengamos en cuenta que muchas veces, y esto pasa cuando hay una lesión obstructiva, la limpieza del colon proximal a esa estenosis no es la mejor, por lo cual disminuye la sensibilidad del método para la detección de lesiones pequeñas. Acá les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos la imagen axial de la colonoscopia virtual, la reconstrucción. Fíjense que acá en la imagen axial vemos en la zona del sigma un área más estenótica, ¿sí? Que no se distingue como el resto,
y hay un tejido, si ven, alrededor de partes blandas. Esta es la imagen tridimensional de esa estenosis. Hay una estenosis filiforme de corto trayecto acá en lo que es el sigma. Esta es la imagen de la endoscopia virtual, en donde uno pretende pasar y ve la luz estrechada. Y esta es la correlación con la endoscopia real, ¿sí? De una estenosis sigmoide. Y en el colon proximal, fíjense que es el mismo paciente con la estenosis que hablábamos a nivel del sigma, y acá la vemos también. Y vemos que en el ciego tenemos otra lesión elevada, ¿sí? Que esta es la imagen correspondiente a la zona del ciego, ¿sí? Que es una lesión también orgánica en el ciego. Entonces tenemos dos tumores, un tumor en el sigma y otra lesión de aspecto maligna en el ciego. Acá tenemos otro ejemplo. Esto es en el pie del descendente, en la unión con el descendente con el sigma, donde también tenemos otra estenosis, ¿sí? Del marco. Acá hay como un gap de luz porque la reconstrucción ahí no captó el aire. Ahí esta es la estenosis. Esta es el área de estenosis en la colonoscopia virtual, en la colonoscopia real. Y a nivel proximal, en la zona del transverso, esta es la luz del color transverso, vemos esta imagen elevada que correspondió en la endoscopia intraquirúrgica que se hizo para evaluar el resto del colon, también a otro colon. Entonces, bueno, esto es lo que tiene como ventaja el método, que nos permite estudiar más allá de lo que es la estenosis. Lo que hablábamos del cáncer colorectal, la calidad del método es muy importante, como les dije, la preparación intestinal, que esté bien distendido el colon, que los parámetros sean adecuados. Es importante cuidar la dosis de radiación, porque si va a hacer un screening, el paciente se va a tener que seguir estudiando más adelante, por eso es importante que sean de baja dosis. Tiene que ser interpretado por médicos que tengan experiencia en esto, y también es importante contar con las herramientas tecnológicas, porque cuanto más herramientas tengamos, más fácil nos hace la interpretación y más certero es el resultado del estudio, ¿sí? Entonces, como les decía hoy, cada 5 años es una alternativa. Si hay alguna lesión mayor o igual a 6 milímetros en la colonoscopia virtual, se debe estudiar al paciente con la colonoscopia convencional para certificar la misma y, bueno, y tener una biopsia para hacer un diagnóstico. ¿Sí? Acá tienen algunos ejemplos de imágenes más pequeñas. Esta es una imagen elevada. La imagen axial tiene toda la información. Si el radiólogo ve con cuidado la imagen axial, ahí está todo, porque después el resto se crea a partir de esa imagen axial. Por eso es importante la adquisición. Después de la adquisición tenemos las otras herramientas. Podemos usar las reconstrucciones, podemos usar la endoscopia virtual para verla, para mostrarla, ¿sí? Pero la base de toda la información está en esta imagen bidimensional. Bueno, esta es la pequeña lesión y la correlación con la endoscopia convencional. Y acá tenemos también otra lesión más grande, mayor a 10 milímetros, en lo que sería la zona del ciego. Esta es la imagen de la endoscopia virtual y esta es la imagen de la endoscopia convencional. Bueno, y ya para ir terminando, estudios para evaluar el intestino delgado. Como dijimos también, tenemos estudios radiológicos, como el tránsito del intestino delgado, que utiliza la evaluación de fluoroscopía o radioscopía con el contraste positivo que es el bario, y ahí vemos lo que es todo el marco del intestino delgado, en todo lo que es las asas intestinales delgadas. El estudio es un estudio dinámico por radioscopía, y el paciente se va viendo cómo va avanzando, se le va dando de tomar el líquido, va viendo cómo va avanzando el contraste oral. Es algo dinámico, hay que ir viéndolo. Obviamente que no se tiene la pantalla radioscópica prendida todo el estudio para ver cómo avanza, sino que se hace como fotos de distintos momentos. ¿Sí? Sí. En muchos casos está como reglado, que se evalúa primero la entrada a lo que es el yeyuno, y después va viendo cómo va progresando, y se hacen como spots seriados para tener
la secuencia, ¿sí? Nos sirve para ver patologías como ser enfermedades intestinales, obstrucciones, pólipos. En muchos casos, en los pediátricos, también el tránsito intestino delgado y la toma de esta ingesta también se usa mucho para monitorear alguna intususcepción, alguna pseudoobstrucción y poder resolverla, ¿sí? Pero hoy en día han aparecido los métodos por tomografía y por resonancia que tratan de poder brindar la información que brindaba el tránsito del intestino delgado más todas las ventajas que tienen la tomografía y la resonancia en lo que es el estudio de la cavidad abdominal. ¿Sí? Entonces está la enterotomografía y la enteroresonancia. Ambas técnicas se utilizan para lo mismo. Una tiene radiación, como la tomografía, la otra no tiene, como la resonancia. Una es más larga, como la resonancia, porque va a estar más tiempo el paciente en el resonador. La tomografía es más rápida. En ambos casos hay que darle de tomar un líquido para tratar de distender el marco colónico, ¿sí? Se usa un contraste pero negativo, no el válido positivo, sino un contraste negativo, ¿sí? Y vamos viendo cómo se va llenando el colon, se le da el intestino delgado, se le da de tomar media hora antes, 40 minutos antes, metilcelulosa, que es un líquido claro que genera cierta distensión. Eso también es importante que lo sepan porque a veces los pacientes no toleran esto, ¿sí? Y una vez que tomó ese contraste oral negativo, se hace la adquisición de las imágenes. En algunos lugares también van a ver, y el método está descrito, que la ingesta o la administración de este contraste negativo se hace a través de una sonda, ¿sí? Gastroduodenal, y ahí a nivel del duodeno se empieza a instilar el contraste. Obviamente que esa técnica es un poco más invasiva, tal vez es un poco más redituable, y en algunas patologías vale la pena hacerlo, ¿sí? Se puede hacer con contraste endovenoso o no. Generalmente conviene hacerla con contraste endovenoso porque tenemos más información de la pared y de algún proceso adyacente de la pared, ¿sí? Y las indicaciones son enfermedad de Crohn, inflamación intestinal, detección de fístulas, de estenosis y de tumores. Para eso se utiliza. Estas son las imágenes clásicas del intestino delgado, son spots. Como ven, el paciente, acá ya el contraste avanzó por casi todo el intestino delgado. Sí, vemos los pliegues típicos de lo que es la zona del yeyuno, que son, el pliegue es un pliegue más irregular y deshilachado, y los pliegues de la zona del ilion, que son más regulares, más lisos, ¿sí? Uno ve las válvulas, ¿sí? Y este es son tránsitos del intestino delgado normal, donde acá ya son adquisiciones tardías, donde ya está el marco colónico también, ya está en la etapa final de lo que es el tránsito del intestino delgado. Y estas son imágenes de enterotomografía, ¿sí? Esta es una enterotomografía con contraste endovenoso, ¿sí? Esta está hecha con la administración del contraste negativo, ¿ven? Porque por eso están las asas extendidas y oscuras a través de una sonda. Acá tenemos parte de lo que es la sonda, ¿sí? Y lo que uno aprecia en este sector es un buen avance de todo lo que es las asas intestinales, son estudios normales, pero bueno, para que ustedes vean cómo es y cómo se ve el estudio. En este caso es una enteroresonancia. También estas son adquisiciones en donde los líquidos se ven blancos, por eso acá tenemos todo el marco de las asas delgadas pintadas de blanco, la zona del yeyuno, la zona del ilion. Y acá lo que se ve es una lesión que ocupa espacio con engrosamiento parietal en la zona de lo que sería ya el ciego. Es una patología asociada a esta enteroresonancia, ya no salió del marco del intestino delgado, perdón, y es una lesión a nivel del colon. Y acá tenemos la imagen, que es un proceso inflamatorio, un proceso pseudotumoral en una patología, en una enfermedad de Crohn, ¿sí? A nivel de la zona del ciego. Esta es la secuencia de difusión que seguramente han oído hablar para otros sectores de la resonancia, mucho en cerebro, también en lo que es patología prostática.
Bueno, y acá lo que la difusión nos marca es una lesión que se ve blanca porque tiene procesos de retención de líquido, de celularidad y bueno, y brilla en este tipo de secuencia. Bien, creo que ahí ya estamos. Bueno.